Me llamo Alicia y, a mis 35 años, por fin terminé mi maestría después de 5 años pesados de clases nocturnas, trabajando tiempo completo y criando a 2 hijos. Debería haberme sentido orgullosa en ese escenario, pero lo único que veía eran 5 asientos vacíos, apartados para mi familia, que nunca llegó. Tenía mi diploma en las manos, rodeada de graduados festejando, pero yo estaba completamente sola. Para mí este logro lo era todo, para ellos, al parecer, nada. Lo peor vino después de la ceremonia, cuando mi celular se iluminó con un mensaje urgente de mi esposo. Si alguna vez te has sentido traicionado por quienes deberían ser tus mayores apoyos, ya sabes de lo que hablo. Llevaba 12 años casada con Nathan, un desarrollador de software de 37 años que trabajaba en una empresa tecnológica en Seattle. Teníamos 2 hijos, Ethan, nuestro hijo de 14, en plena etapa adolescente donde todo lo que hacen sus papás le da pena, y Sofía, nuestra hija de 11 años, cada vez más interesada en su vida social. Vivíamos en una casa modesta de 4 recámaras en las afueras de la ciudad, nada lujoso, pero cómoda, con un pequeño patio donde los niños jugaban en los pocos días soleados que teníamos. Yo trabajaba en Franklin Financial Services, una firma de inversiones de tamaño medio, donde llevaba casi 9 años como analista financiera. El trabajo era demandante, más de 50 horas a la semana, sobre todo en temporada de impuestos o cuando los clientes grandes pedían reportes urgentes. Era buena en lo mío, precisa con los números y paciente con clientes difíciles. Pero año tras año veía como mis compañeros hombres, con menos experiencia, recibían ascensos antes que yo. En mis evaluaciones, mi jefe siempre me decía, necesitas más estudios. La licenciatura en finanzas está bien, pero todos tienen una. Si quieres llegar a gerencia, necesitas una maestría. Después de la tercera vez que me brincaron para un ascenso, lo decidí, iba a conseguir esa maestría en administración de empresas, costara lo que costara. La universidad del otro lado de la ciudad ofrecía clases nocturnas para gente que trabajaba. Me iba a tomar 5 años de estudio a medio tiempo, pero lo vi como una inversión en mi futuro. Lo que no imaginé fue lo pesado que sería. Me levantaba a las 5:30 de la mañana, preparaba el desayuno, hacía los lunches de los niños, trabajaba todo el día, corría a la universidad 3 noches a la semana de 6 a 9 p.m. y regresaba agotada. Contrastes sucios en el fregadero y tareas de los niños por revisar. Los fines de semana, en vez de descansar, me encerraba en la oficina de la casa a hacer tareas, mientras Nathan llevaba a los niños a partidos de fútbol o fiestas. Mamá siempre está estudiando, ya no tiene tiempo para nosotros, le escuché decir una vez a Ethan. Me dolió, pero me repetía que era algo temporal, que lo hacía por nuestro futuro. Cuando tuviera mi título y el ascenso, tendríamos más estabilidad económica, quizá hasta para ese viaje a Disney que los niños tanto pedían. Mi relación con mi hermano Derek complicaba más las cosas. Él es 3 años mayor que yo, tiene 38, y siempre fue el hijo de oro en la familia. Maneja un negocio inmobiliario exitoso, vive frente al mar y, como soltero sin hijos, viaja cuando quiere y gasta en hobbies caros como la vela y el vino. Nuestros papás, que viven en California, nunca ocultaron que lo preferían. De niños, iban a todos sus partidos de fútbol, pero se perdían mis concursos académicos. Ya de adultos, dejaban todo para ayudarlo a remodelar su cocina, pero siempre tenían excusas cuando yo necesitaba que cuidaran a los niños durante mis exámenes finales. Es que tu hermano es más divertido, me dijo una vez mi mamá cuando la confronté por esta diferencia. Siempre me decían, es que tú siempre tan seria y ocupada con tus responsabilidades. La ironía no se me escapaba, resulta que ser responsable era visto como algo malo. A pesar de esas frustraciones, seguí con mis estudios. Escribía trabajos cuando los niños ya estaban dormidos, muchas veces hasta la 1 o 2 de la mañana. En mis descansos del trabajo estudiaba con tarjetas de repaso. No tomé vacaciones, usaba ese tiempo para adelantar tareas. Cuando los amigos nos invitaban a fiestas o escapadas de fin de semana, casi siempre decía que no, porque necesitaba esas horas para la escuela. Nathan me apoyó al principio, hacía más cosas en la casa y me animaba cuando me sentía agotada. Pero con los años su paciencia se empezó a acabar. ¿Cuánto más va a durar esto?, me preguntaba. Los niños casi ni te ven. Yo le decía, 2 años más, luego 1 año más, y después solo unos meses más.
Cuando por fin se acercaba mi graduación, nuestro matrimonio ya estaba tenso. Nos seguíamos queriendo, pero la distancia entre nosotros creció. Nathan hizo sus propias rutinas y círculos sociales, y muchas veces llevaba a los niños a eventos o con sus papás sin mí. Yo me había perdido tantas cenas familiares, funciones escolares y salidas de fin de semana, que ya era normal que ellos funcionaran sin mí. Por eso la ceremonia de graduación significaba tanto para mí. No era solo por el título o por las oportunidades laborales. Era la oportunidad de mostrarle a mi familia, sobre todo a mis hijos, que todos esos sacrificios habían valido la pena. Quería que me vieran cruzar el escenario y se sintieran orgullosos de su mamá, que entendieran que una mujer puede seguir estudiando a cualquier edad. 6 meses antes de terminar el programa, le dije a Nathan: cuando me gradúe, quiero que estén todos, tú, los niños, mis papás, y hasta mi hermana Melissa desde Phoenix. Va a ser un día importante para todos. Él asintió y me apretó la mano. Claro, amor. No nos lo perderíamos por nada. Qué vacías sonarían después esas palabras. En cuanto la universidad me mandó el correo con los detalles, incluyendo el número limitado de boletos para invitados, pedí el máximo, 6. Uno para Nathan, Isen, Sofía, mi mamá, mi papá y mi hermana Melissa. Llamé a mis papás a California para darles la fecha, y ellos la anotaron. Haremos lo posible por ir, cariño, me dijo mi mamá, con un tono que ya me hacía dudar. Aún así, yo me mantuve optimista. Era mi graduación, seguro la iban a priorizar. Después hablé con Melissa en Phoenix, ella sí estaba genuinamente emocionada. Estoy tan orgullosa de ti, hermana. Trabajar tiempo completo, criar hijos y sacar una maestría, eres una supermujer. Reservaré mi vuelo la próxima semana. Con la asistencia familiar aparentemente asegurada, empecé a planear la celebración. Busqué restaurantes cerca de la universidad y encontré uno italiano muy recomendado, llamado Vissimo, que podía recibir a los 8. Era caro, casi $300 la reservación, pero era una ocasión única en la vida. Pagué el anticipo sin pensarlo. Como mis papás vendrían de otro estado, también les reservé un cuarto en el Marriott del centro, usando puntos que había juntado en viajes de trabajo. Todo estaba saliendo perfecto, y por primera vez me dejé sentir emoción en lugar de estrés al pensar en la escuela. 2 meses antes de la graduación, me di el lujo de comprarme un vestido nuevo, azul marino, elegante, con encaje discreto, que se vería bien bajo la toga, pero bonito para la cena después. También agendé cita para peinado, maquillaje y manicure en la mañana de la ceremonia. Casi nunca gastaba en esas cosas, siempre priorizaba los gastos de la familia, pero ese día quería verme y sentirme lo mejor posible. Mami, te ves bonita, me dijo Sofía cuando me probé el vestido en casa, como cuando tú y papá se casaron en esas fotos. Su comentario me hizo llorar. No recordaba la última vez que me arreglé así para algo que no fuera del trabajo. El día a día de tantas responsabilidades me había dejado sin tiempo para esas vanidades. 3 semanas antes de la graduación, llegó la primera señal de problemas. Derek me llamó para ponerse al día, algo que solo hacía de vez en cuando se acordaba que tenía hermana. Después de unas preguntas rápidas sobre mis estudios, soltó la bomba. Por cierto, el 15 de mayo voy a hacer una carne asada enorme en mi casa. Acabo de instalar una cocina al aire libre y quiero estrenarla. Deberían venir, los niños se la pasarían increíble en la alberca. Sentí que el estómago se me caía. Derek, ese es el día de mi graduación. Les avisé a todos hace meses. Hubo una pausa. Ah, cierto, se me olvidó. ¿Puedes mover tu carne asada a otro fin de semana? Le pregunté tratando de no sonar molesta. Pues no, ya invité como a 30 personas, incluyendo clientes que solo estarán aquí ese fin de semana. Pero oye, ¿a qué hora acaba tu ceremonia? Igual y puedes venir después. Mi presión subió. La ceremonia es a las 2 de la tarde y termina como a las 5. Después tenemos reservación para cenar, pero ese no es el punto. Mi familia se supone que debe estar en mi graduación. Guy, Alicia, dijo con ese tono burlón que dominaba desde niño, es solo una graduación.
Ya tuviste una cuando sacaste la licenciatura. Esto es solo un papel que dice que tomaste unas clases extra. Me quedé sin palabras. ¿Solo un papel? 5 años de sacrificio reducidos a unas clases extra. Antes de que pudiera contestar con puras groserías, Derek siguió. Y mira, mamá y papá van a venir a mi carne asada. Ya me confirmaron. Y van a traer a la tía Susan y al tío Joe, que vienen de visita desde Florida. Sabes que casi nunca los vemos. Ahora sí me hervía la sangre. O sea, le dijiste a mamá y papá de tu carne asada antes de preguntarme por la fecha, aunque sabías que mi graduación estaba cerca. Y no pensé que fuera para tanto, contestó a la defensiva. Tienes 35 años, no 22. No es como si fuera tu primera vez. Discutimos otros 10 minutos, él sin ceder y yo cada vez más molesta. Cuando colgué, estaba temblando de coraje y aguantándome las lágrimas. De inmediato llamé a mi mamá, esperando que ella entendiera y priorizara mi graduación. Mamá, Derek programó una carne asada el día de mi graduación. ¿No puedes ir a eso en lugar de venir? Su respuesta fue desesperantemente diplomática. Ay, hija, qué mala suerte con las fechas. ¿No pueden los dos cambiar sus planes? No, mamá. La universidad no cambia la fecha de graduación por una persona. Esto se planeó hace un año. Te lo dije hace 6 meses. Es que está difícil, suspiró. Tu tía y tu tío van a venir desde Florida, y ya sabes que a tu papá le encantan las carnes asadas de Derek. No podemos ir a las dos cosas. La conversación se fue en picada desde ahí. Mi mamá empezó a decir que yo era egoísta por no entender que la familia quería ir a ambos eventos, como si fuera físicamente posible por la hora y la distancia. Esa noche, le conté todo llorando a Nathan, esperando que me apoyara sin dudar. Él me escuchó con atención, sobándome la espalda mientras le decía lo dolida y decepcionada que estaba. Tu familia siempre ha sido así, me dijo con voz tranquila. Pero oye, todavía nos tienes a nosotros para animarte. Yo y los niños seremos tu porra. Eso es lo que importa, ¿no? Sus palabras me calmaron un poco. Tenía razón. Mientras mi familia cercana, mi esposo y mis hijos, estuvieran ahí, podría soportar que mis papás, como siempre, prefirieran a Derek. Después de todo, Nathan y los niños habían visto mi lucha diaria, las desveladas, el estrés, los dolores de cabeza, las reuniones familiares a las que no pude ir. Ellos sabían lo que este logro significaba para mí. Prométeme que ustedes 3 van a estar ahí, le dije mirándolo a los ojos. Pase lo que pase, te lo prometo, respondió Nathan, besándome en la frente. Nada nos lo impediría. Quería creerle con todas mis fuerzas. Llegó el día antes de la graduación y todo era un caos de preparativos de último minuto. Fui a recoger mi toga y mi birrete a la tienda de la universidad, y los colgué con cuidado en nuestra habitación. Pulí mis mejores zapatos, unos tacones negros que eran elegantes pero lo suficientemente cómodos para cruzar el escenario sin tropezar. Cargué mi celular y mi cámara para asegurarme de tener muchas fotos y recuerdos. Pero junto con la emoción, había ansiedad. A pesar de las promesas de Nathan, no podía quitarme la sensación de que algo saldría mal. 2 días antes había recibido un correo formal de mis papás explicando, con un tono demasiado educado, que irían a la carne asada de Derek en lugar de mi graduación. Prometían llevarme a cenar la próxima vez que vinieran para celebrar. Leí el correo una sola vez y lo borré sin contestar. Melissa también canceló. Me llamó con verdadera tristeza en la voz para decirme que su hijo más pequeño tenía varicela y no podía viajar. Lo entendí, pero eso solo aumentó mi sensación de abandono. Al menos todavía los tengo a ustedes 3, le dije a Nathan mientras preparábamos la cena esa noche. Él asintió, distraído, concentrado en su teléfono. Me di cuenta de que había estado testeando mucho todo el día, pero no le di importancia, hasta que sonó mi propio teléfono. Era mi mamá. Galicia, solo te llamaba para preguntar si los niños todavía van a ir con Derek mañana. Está organizando juegos para todos y Sofía y Isen están en la lista. Casi se me cae la olla de pasta que estaba escurriendo. ¿Qué? No, mamá.
Los niños van a ir a mi graduación con Nathan. Ah, dijo, confundida. Es que Derek dijo que Nathan mencionó llevarlos a la carne asada. Va a haber varias familias con niños de su edad, y Derek hasta contrató un salvavidas para la alberca. Se la pasarían mucho mejor que en una ceremonia larga. Con las manos temblando, dejé la olla y me alejé de la estufa. Miré a Nathan, que de pronto estaba muy concentrado en picar verduras. Mamá, tengo que colgar, dije, y terminé la llamada. El silencio en la cocina era ensordecedor, hasta que lo rompí. Nathan, ¿por qué mi mamá cree que tú y los niños van a la carne asada de Derek mañana? Él evitó mirarme. Tal vez le mencioné a Derek que los niños estaban preguntando por la fiesta. Escucharon del albercón y de los juegos por sus primos. Y le dijiste que ibas a llevarlo sin hablarlo conmigo primero, le reclamé. Por fin me miró, con una mezcla de culpa y terquedad. Alicia, sé razonable. La ceremonia va a ser 3 horas sentados, escuchando cientos de nombres. Los niños se van a aburrir muchísimo. O sea que, en vez de enseñarles a apoyar a la familia y celebrar logros, les estás enseñando que la diversión siempre va primero, le contesté, sintiendo como mi voz subía aunque intentaba mantenerme tranquila. Esta graduación representa 5 años de sacrificar tiempo con ellos para construir un mejor futuro para todos nosotros. ¿No crees que es importante que vean que el esfuerzo vale la pena? Nathan soltó un suspiro pesado. Y claro que sí, pero los niños quieren ir a la carne asada. Isen no deja de hablar de nadar con sus primos, y Sofía se enteró de que su amiga Yasmín, la del fútbol, va a estar ahí. Derek invitó a toda su familia. Entonces, ¿qué me estás diciendo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Que tal vez pueda llevar a los niños a la carne asada y luego nos vemos en el restaurante para celebrar. Oh, voy yo solo a la ceremonia y después paso por ti, dejando a los niños en casa de Derek, dijo, con un tono de negociador razonable que me puso peor. Lo miré con incredulidad. ¿Te escuchas? Esto no es cerrar un trato. Es estar conmigo en uno de los días más importantes de mi vida. Estás exagerando, murmuró Nathan. Es solo una graduación. Es solo una graduación. Exactamente las mismas palabras que había usado Derek, como si mi logro fuera algo sin importancia, un estorbo en sus planes. 5 años, Nathan, dije, con la voz temblando. 5 años de perderme las buenas noches, de estudiar hasta las 2 de la mañana, de usar todos mis días libres en exámenes en vez de viajes familiares. 5 años de tus quejas por mi ausencia, de los niños sintiéndose abandonados, de cargar con la culpa encima del cansancio. Y ahora que por fin termina, que quiero un solo día, un día para que me reconozcan y me apoyen, todos están demasiado ocupados con una carne asada. Los niños deberían decidir por ellos mismos, respondió. Tienen 14 y 11 años. Claro que van a preferir una albercada que una ceremonia de graduación. Por eso los papás tomamos decisiones basadas en valores, no en lo que es más divertido, le dije. La discusión subió de tono. Isen y Sofía bajaron al escuchar nuestros gritos y, como era de esperarse, se pusieron de parte de su papá. Isen dijo que solo los ñoños se preocupan por las graduaciones, y Sofía, llorando, me preguntó por qué quería arruinarles la diversión. Esa noche me fui a la cama sin cenar, demasiado molesta para probar bocado. Nathan durmió en el sillón, algo raro en nuestro matrimonio. Me quedé despierta, mirando el techo, preguntándome cómo habíamos llegado a esto. Cómo mi familia se había desconectado tanto de mi vida y de mis logros. La ironía dolía. Había hecho esta carrera principalmente por ellos, para darles una vida mejor y ser un ejemplo de perseverancia. Aún así, no pudieron darme ni una tarde de apoyo a cambio. Lloré en silencio, con la cara hundida en la almohada, no solo por la decepción que sabía que vendría mañana, sino por algo más profundo, darme cuenta de que mi familia y yo no valorábamos nuestras vidas de la misma manera. No pude dormir hasta la madrugada. En la esquina del cuarto, mi vestido de graduación colgaba como un fantasma, recordándome que la celebración del día siguiente estaría vacía. Me desperté desorientada después de dormir apenas unas horas mal descansadas. Por un momento olvidé la discusión de la noche anterior y mi mente se puso en modo emoción por el día de graduación.
Pero pronto la realidad me golpeó, y al estirar la mano sentí el hado de Nathan vacío y frío. Arrastrándome al baño, me eché agua fría en los ojos hinchados e intenté sacar algo de entusiasmo. A fin de cuentas, este seguía siendo mi día, mi logro. No iba a dejar que su ausencia me lo arruinara del todo. Al bajar, la casa estaba inquietantemente silenciosa. No olía a desayuno, no había caricaturas en la tele, ni peleas de los niños. En la barra de la cocina había un papel escrito a la carrera. Me llevé a los niños con Derek temprano para ayudar a preparar. Trataremos de regresar para tu ceremonia. Felicidades, Nathan. Sentí ese papel como un golpe en el estómago. Ni un adiós en persona, solo una nota de último momento. Lo arrugué y lo tiré a la basura. Me preparé un café con las manos temblorosas. El reloj marcaba las 9:30 de la mañana. Tenía la cita del peinado a las 10 y el maquillaje a las 11. La ceremonia empezaba a las 2 de la tarde, y los graduados debíamos llegar a la 1 para organizarnos. Aunque tenía un hueco en el pecho, me obligué a seguir el horario. La estilista notó mi ánimo apagado, pero no preguntó. La maquillista hizo lo posible por cubrir mis ojos hinchados y mi piel pálida, dejándome un look impecable que no coincidía con mi dolor por dentro. Ya en casa, me puse con cuidado mi vestido nuevo, ajusté la toga y la birreta, y me vi en el espejo de cuerpo entero. Sonreí forzada, intentando sentir algo más que tristeza. Tomé una selfie, la subí a redes con una frase sobre cumplir metas, y etiqueté a mi familia, quizá por costumbre o por despecho. Los comentarios de felicitación llegaron enseguida, compañeros de trabajo, parientes lejanos, amigos de la prepa, todos orgullosos y emocionados. Todos, menos los que de verdad me importaban. Antes de salir, le mandé mensaje a Nathan. Ya voy para la ceremonia, si piensan venir. Vi los 3 puntitos aparecer y desaparecer, hasta que llegó su respuesta. Ethan se cayó corriendo cerca de la alberca. No fue nada grave, pero lloró mucho. Puede que lleguemos tarde. Si puedes, guárdanos lugar. Ni le contesté. Los asientos de graduados estaban asignados por nombre, y las familias tenían asientos generales. Nathan lo sabía, había leído el folleto que dejé semanas en la cocina. Solo era otra excusa para suavizar su ausencia. El camino a la universidad fue un borrón. Estacioné en el garaje lleno y caminé hasta el auditorio donde los graduados nos reuníamos. A mi alrededor, mis compañeros saludaban a sus familias, se tomaban fotos, recibían flores y abrazos. Agaché la cabeza, enfocada en encontrar mi lugar en la fila por orden alfabético. Mi celular vibró con mensajes de ánimo de Linda, mi mejor amiga en el trabajo, y de la profesora Jenkins. Mi maestra favorita y la que me escribió la carta de recomendación para el puesto de analista senior al que había aplicado. Sus palabras eran bonitas, pero solo me recordaban el silencio de mi familia. Entramos al salón principal, todos los graduados con las mismas togas negras y birretes cuadrados. Desde el escenario, recorrí el público con la mirada, con la esperanza absurda de ver a Nathan y a los niños llegando tarde. La ceremonia empezó con discursos del presidente de la universidad, el decano y un exalumno exitoso que habló sobre la perseverancia y el equilibrio entre trabajo y vida personal. Sentí que esas palabras iban directo para mí. Cuando llamaron a mi departamento, me levanté junto con mi fila y esperé mi nombre. En esos segundos de anticipación decidí algo, este momento lo iba a disfrutar para mí, no para nadie más. Me lo había ganado. Valicia Marie Williams, maestría en Administración de Negocios con honores. Caminé por el escenario con la cabeza en alto, le di la mano al decano, recibí mi diploma y moví el borlón de mi birrete de derecha a izquierda. Hubo aplausos educados, igual que para todos los demás. Ningún grito especial, ningún silbido, nadie llamando mi nombre, solo el reconocimiento distante de extraños viendo el logro de otra extraña. Al volver a mi asiento, me sentí curiosamente tranquila. El dolor seguía ahí, pero se había endurecido, transformándose en una especie de determinación. Pasé el resto de la ceremonia a medias, aplaudiendo por inercia a mis compañeros mientras mi mente ya pensaba en lo que vendría después, cómo enfrentaría esta traición con mi familia, lo que significaba para mi matrimonio, para mi relación con mis hijos y para mi propia autoestima. Cuando terminó,
Todos salimos al jardín para la tradicional lluvia de birretes y fotos. Me quedé algo apartada, viendo cómo las familias se abrazaban, se daban flores y descorchaban botellas de champaña. Me tomé unas fotos de compromiso con algunos compañeros, pero me sentía como una intrusa en su alegría. Revisaba mi celular una y otra vez. Nada de Nathan, ni de los niños, ni de mis papás o de Derek. Entré a redes sociales y vi que Derek había subido fotos de su carne asada, etiquetando a mis papás, a Nathan y a los niños. Todos sonriendo, alrededor de una fogata, asando bombones. La publicación era de hacía media hora, justo en medio de mi ceremonia. Algo se quebró dentro de mí. Me fui detrás del edificio de ciencias y me solté llorando, con un llanto feo, de esos que te dejan sin aire y te corren el maquillaje. Cuando por fin me calmé, decidí cancelar la reservación del restaurante. Ya no tenía sentido. Saqué el número en mi teléfono y, justo entonces, apareció un mensaje de Nathan: necesitamos hablar. Urgente. Enseguida vi algo que me heló la sangre: 45 llamadas perdidas de él, todas en la última hora. El corazón me empezó a latir a 1000. Eso solo podía significar una emergencia. ¿Le había pasado algo a los niños? ¿A mis papás? ¿Un accidente? Durante la ceremonia había puesto el celular en silencio, como pidió la universidad, y después, con la carga emocional, ni me había fijado en llamadas, solo en mensajes. Con los dedos temblando, le devolví la llamada. Contestó al primer tono. Galicia, gracias a Dios, su voz sonaba alterada. Llevo más de una hora tratando de hablarte. ¿Qué pasó? Pregunté, caminando rápido hacia el estacionamiento. ¿Todos están bien? Es Isen, dijo, atropellado. Estaba trepado en el tobogán nuevo que puso Derek, presumiéndole a sus primos, y se cayó. Estamos en el hospital Memorial. El doctor cree que se fracturó el brazo. Voy para allá, respondí, echándome a correr aunque traía tacones. ¿Le duele mucho? ¿Está grave? Le dieron algo para el dolor, pero está asustado, sigue preguntando por ti. Eso último me revolvió el corazón. Por un lado, la mamá que soy quería correr a su lado. Por otro, una voz amarga en mi cabeza decía que ahora sí me necesitaban. Manejé al hospital con una ansiedad insoportable, entre la preocupación por Isen y el coraje que aún traía. La toga iba hecha bola en el asiento del copiloto, el birrete aventado atrás. El diploma seguía cerrado sobre el tablero. El hospital estaba a solo 15 minutos, pero sentí que el camino nunca se acababa. Encontré estacionamiento en el área de urgencias y corrí hacia adentro, todavía con mi vestido azul marino. El peinado que me había hecho con tanto cuidado ya se me estaba deshaciendo y el cabello me caía sobre los hombros. El lugar estaba lleno, como cualquier sábado en la tarde. En la recepción di el nombre de Isen y me mandaron a la Bahía 7. Corrí la cortina, y lo que vi me dejó helada. Isen estaba en la camilla, con el brazo derecho en una férula provisional. Tenía la cara llena de lágrimas secas, pero se veía tranquilo. Ahí estaban Nathan y Sofía, mis papás, Derek y un doctor revisando unas radiografías. Todos voltearon a verme, en sus caras había alivio, culpa, y hasta un poco de lástima. Mamá, dijo Isen, con una voz tan pequeña y frágil que me partió el alma, como si no fuera ya un adolescente. ¿Viniste? Me acerqué de inmediato, dejándome llevar por el instinto de mamá. Claro que vine, mi amor. ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasó? Le pregunté mientras le acariciaba el cabello. El doctor se presentó, soy el doctor Ramírez. Su hijo tiene una fractura simple en el radio, dijo señalando la radiografía. Es dolorosa, pero no grave. Le vamos a poner un yeso y en unas 6 semanas estará como nuevo. Asentí con alivio. Sí, era serio, pero no mortal, no permanente. Fue muy valiente, intervino mi mamá, dándole palmaditas en la pierna. Casi no lloró después del primer golpe. Le sonreí de forma tensa, sin ganas de seguir la charla. Me dolía que todos estuvieran aquí, cuidando a mi hijo, cuando ninguno se había molestado en ir a mi graduación. Sentía como si me echaran sal en una herida abierta.
Derek se acercó con cara de arrepentido. Qué bueno que llegaste, hermana. El enano no ha dejado de preguntar por ti. Ese tono tan casual, como si esto fuera una reunión familiar normal y no el reflejo de una traición enorme, me hizo perder la poca calma que me quedaba. Qué bueno que llegué, repetí con la voz baja y peligrosa. Y pensar que hace unas horas estaba graduándome sola, mientras toda mi familia estaba en una carne asada. El silencio se volvió incómodo. Nathan me lanzó una mirada de advertencia, pidiéndome sin palabras que no armara un escándalo ahí. Pero ya no podía. Fueron 5 años guardando cansancio, frustración y dolor. Acabo de pasar el día más importante de mi vida profesional completamente sola, seguí, con la voz temblando pero firme. Sin esposo, sin hijos, sin papás, sin un solo mensaje de felicidades. Porque para ustedes una carne asada y una albercada fueron más importantes que 5 años de esfuerzo y sacrificio. Salicia, empezó mi papá, con un tono para calmarme. No es el momento ni el lugar. ¿Y cuándo sí, papá? Le interrumpí con lágrimas en los ojos. ¿Cuándo vuelva a ser invisible? Cuando regrese a ser la responsable que siempre pone a todos primero y nadie se molesta en dedicarme una sola tarde. Mi mamá parecía genuinamente confundida. Hija, no sabíamos qué significaba tanto para ti. Es solo una ceremonia. ¿Solo una ceremonia? Repetí con amargura. Igual que es solo un título, solo un logro, solo mi vida. Derek, incómodo, quiso cambiar el tema. Mira, lo que importa es que Isen va a estar bien. Fue una emergencia. ¿Y si no hubiera sido una emergencia? Le solté. ¿Habrían lamentado no ir a mi graduación? ¿O ni se habrían acordado de mí? El silencio que siguió fue mi respuesta. Nathan se acercó y me tomó del brazo. Valicia, tienes razón en estar molesta, pero Isen necesita calma. Podemos hablar después. Volteé a ver a mi hijo, que nos miraba con los ojos muy abiertos y nerviosos. Sofía estaba junto a él, mordiéndose el labio. Ellos no merecían presenciar esto, ni quedar atrapados en pleitos de adultos. Tienes razón, dije al fin, respirando hondo. Isen necesitaba que estuviéramos atentos a él en ese momento. Así que me concentré totalmente en mi hijo, preguntándole sobre la revisión del doctor y asegurándome de que entendiera qué iba a pasar después con el yeso. Hablé con voz tranquila y segura, guardándome mi dolor como ya lo había hecho muchas veces antes. Cuando la enfermera vino a llevarse a Isen para ponerle el yeso, me ofrecía acompañarlo. Necesitaba un respiro de la presencia tan asfixiante de los demás. Mientras caminábamos por el pasillo, Isen, apoyándose un poco en mí, me dijo en voz baja. Perdón por no ir a tu graduación, mamá. De verdad quería ir a la fiesta, pero papá dijo que estaba bien. Me costó tragar saliva. Y no es tu culpa, mi amor. Los adultos tomaron esa decisión, no tú. Pero estás triste. Y sí, le respondí sin ver sentido en mentirle. Estoy triste, pero también estoy muy orgullosa de mí, y espero que algún día entiendas por qué hoy era importante. Él asintió serio, con una expresión que lo hizo parecer más grande de lo que es. Yo también estoy orgulloso de ti, mamá. Aunque no vi cuando te dieron tu diploma o como se llame. Sus simples palabras fueron el primer reconocimiento sincero que recibí en todo el día, y viniendo de él, valían más que de cualquiera. Cuando le terminaron de poner el yeso, regresamos y encontramos la sala vacía, solo estaba Nathan, quien me dijo que mis papás y Derek habían ido por café a la cafetería. Sofía se había ido con ellos, aparentemente más interesada en las máquinas de botanas que en el procedimiento de su hermano. Y el doctor dice que ya podemos llevárnoslo a casa, me dijo Nathan, dándome los papeles de alta. Tiene una receta para el dolor que hay que surtir. Asentí mecánicamente, todavía en modo mamá, poniendo a Isen por encima de todo. Yo lo llevo a casa. Tú recoge la medicina. Salicia, empezó Nathan con cautela, sobre lo de hoy. Y no ahora, lo corté. No delante de Isen. En ese momento sonó mi teléfono. Era Linda, mi compañera de trabajo, la que me había prometido ir a la graduación para apoyarme. Valicia, ¿dónde estás?
Te he estado buscando por todos lados. Pensé que nos veríamos en la fuente después de la ceremonia. Con todo el caos, se me había olvidado por completo. Elinda, lo siento muchísimo. Estoy en el hospital memorial. Isen tuvo un accidente. Dios mío. ¿Está bien? Preguntó con una preocupación genuina. Se rompió el brazo. Ya casi nos vamos a casa. ¿Necesitas algo? ¿Comida, compañía, que alguien recoja la receta? Su amabilidad, tan distinta al comportamiento de mi familia, me hizo sentir un nudo en la garganta. En realidad, sí. ¿Podrías venir más tarde? Me vendría bien una amiga ahora. Claro, yo llevo la cena. Mándame tu dirección. Al colgar, vi a Nathan observándome con una expresión rara. ¿Quién era? Linda, del trabajo. Ella sí fue a mi graduación, ya que nadie más lo hizo, respondí con intención. Va a traer la cena después. Antes de que contestara, mis papás y Derek volvieron con Sofía, todos con cafés y botanas de la cafetería. Mi mamá enseguida empezó a revisar el yeso azul de Isen, mientras mi papá preguntaba por las citas de seguimiento. Derek estaba callado, algo poco común en él. Nos vamos a casa, anuncié. Isen necesita descansar. Vamos contigo, dijo mi mamá. Vas a necesitar ayuda para la cena y para acomodarlo. No, respondí con firmeza, sorprendiéndome a mí misma. Gracias, pero no. Linda va a traer la cena y yo puedo cuidar de mi hijo. El silencio incómodo que siguió me dio una pequeña y vengativa satisfacción. Pero vinimos hasta acá, protestó mi papá. Pensábamos quedarnos hasta mañana. Pueden volver a la casa de Derek, dije fría. Seguro la carne asada todavía sigue. Yo necesito espacio ahora. Derek pareció que iba a decir algo, pero se contuvo. Mi mamá se veía dolida, pero por primera vez no pude anteponer sus sentimientos a los míos. Nos despedimos con torpeza en el estacionamiento del hospital, con promesas de llamar mañana para preguntar por Isen. Nathan manejó el carro, con Isen asegurado atrás y Sofía inusualmente callada junto a él. Yo miré por la ventana del copiloto, agotada física y emocionalmente, en la casa, ayudé a Isen a acomodarse en el sillón de la sala, con unas almohadas para sostenerle el brazo y su programa favorito en la tele. Sofía se fue a su cuarto, claramente notando la tensión entre sus papás. Nathan se quedó rondando, nervioso, como esperando la pelea que ya sabía que venía. Voy a cambiarme, le dije, señalando el vestido de graduación que todavía traía puesto. Y luego tenemos que hablar. Arriba, me quité el vestido azul marino que debería estar lleno de orgullo, pero ahora se sentía como un disfraz de una obra que salió mal. Me puse ropa cómoda, me lavé el maquillaje corrido y respiré profundo varias veces antes de bajar. Nathan estaba en la cocina, sacando mecánicamente las medicinas de la bolsa de la farmacia. Levantó la vista cuando entré. Valicia, sé que estás enojada, empezó. Enojada no empieza ni a describirlo, le contesté bajito para que los niños no oyeran. Me siento traicionada, Nathan. Y más que nada, por ti. Tuvo la decencia de verse avergonzado. Me equivoqué. Pensé que los niños se divertirían más en la carne asada y no me di cuenta de lo importante que era la ceremonia para ti. ¿Cómo que no te diste cuenta? Llevo meses hablándote de esto. Te prometí que estuvieran todos. Lo sé y lo siento. Cuando Derek nos invitó, los niños se emocionaron y me pareció un compromiso inofensivo. ¿Compromiso? Dije con amargura. Un compromiso es cuando los dos estamos de acuerdo. Tú decidiste solo, dándole prioridad a la diversión sobre apoyarme. Nathan se recargó en la barra, pasándose la mano por el cabello. Tienes razón. La regué feo. Pero, ¿un error borra 12 años de matrimonio? ¿5 años apoyándote con la carrera? ¿Apoyándome? Repetí, incrédula. Te la pasaste quejándote de que no estaba, me hiciste sentir culpable por estudiar, te llevabas a los niños a eventos sin siquiera invitarme. Y el único día que necesitaba que estuvieras para mí, escogiste la fiesta de mi hermano.
Eso no es justo, protestó. Yo he estado cuidando a los niños, trabajando y manteniendo la casa mientras tú estabas en clases 3 noches a la semana. He estado ahí para ti de formas que ni ves. Y yo he trabajado tiempo completo mientras estudiaba noches y fines de semana por 5 años, para darle un mejor futuro a la familia. Nos quedamos en silencio. Los dos hemos hecho sacrificios, Nathan, y le dije. Pero yo jamás me hubiera perdido un momento importante de tu vida. Él sabía que tenía razón. Siempre me las arreglaba para ir a sus momentos importantes, aunque tuviera que faltar a clases. ¿Qué quieres que haga?, preguntó al final. ¿Cómo arreglo esto? No sé si puedas arreglarlo ahora. Necesito tiempo para pensar si puedo confiar en que me valores a mí y a mis logros. ¿Le estás diciendo que quieres separarte? Y dijo, preocupado. No. Digo que necesito espacio para procesar lo que pasó hoy. Voy a quedarme una semana en el hotel que había reservado para mis papás. Necesito despejarme. Alicia, sé razonable. Ethan tiene el brazo roto, necesita a su mamá. Ethan tiene un papá que, por lo visto, sabe tomar decisiones sin consultarme. Estará bien contigo unos días. Yo lo voy a visitar diario y regreso si pasa algo. Nathan quiso discutir más, pero entendió que no estaba en posición de negarme eso. ¿A cuándo te vas? Después de que llegue Linda con la cena y les explique a los niños. Hoy en la noche empaco y mañana me voy. Como si lo hubiera planeado, el timbre sonó anunciando la llegada de Linda. No solo trajo la cena prometida, sino también un regalo de graduación, una carpeta de piel preciosa, con mis iniciales grabadas, y una tarjeta firmada por varios compañeros de trabajo. Estamos tan orgullosos de ti, me dijo, abrazándome fuerte. Trabajaste muchísimo para lograr esto. Sus palabras tan simples me hicieron llorar otra vez. Eso era lo único que yo quería de mi familia, un reconocimiento sincero de lo que había logrado. Después de cenar, mientras Linda ayudaba a Nathan a recoger los platos, me senté con los niños para explicarles que estaría ausente por un tiempo. Le aseguré a Ethan que lo vería todos los días y que no me iba por lo que pasó en su accidente. Solo necesito un tiempo tranquila para pensar, les dije. A veces los adultos también necesitamos nuestro espacio, igual que ustedes cuando se sienten abrumados. Sofía, que resultó más observadora de lo que pensé, me preguntó directo. ¿Qué es porque no fuimos a tu graduación? Y en parte, admití, porque no quería mentirles. Me dolió mucho. Pero más que nada es porque necesito pensar qué quiero hacer de aquí en adelante. No es un castigo para nadie, es algo que yo necesito. Para mi sorpresa, los dos aceptaron mi explicación sin protestar mucho. Tal vez sintieron lo herida que estaba, o tal vez ya estaban cansados por todo lo que había pasado ese día. De cualquier forma, me abrazaron con más fuerza esa noche, como si ya me estuvieran extrañando. A la mañana siguiente, preparé una maleta pequeña y me fui a un hotel en el centro, el mismo cuarto que originalmente había reservado para mis papás. No pude evitar notar la ironía. Ya en ese espacio tranquilo, sentí una mezcla rara de tristeza y libertad. Por primera vez en muchos años, estaba poniendo mis necesidades primero. El sentimiento de culpa que pensé que tendría no apareció, en su lugar, sentí respeto por mí misma. Durante los siguientes días, recibí mensajes y llamadas de disculpa. Mis papás dejaron un mensaje de voz llorando, reconociendo que habían sido insensibles. Derek mandó un enorme arreglo de flores con una tarjeta aceptando que había sido egoísta. Nathan me llamaba cada noche, cada vez más desesperado al ver que yo hablaba en serio sobre este tiempo separada. Ese tiempo lo aproveché para reflexionar sobre mis relaciones, mi carrera y lo que quería para la siguiente etapa de mi vida. Visitaba a Ethan todos los días, le llevaba detallitos y lo ayudaba a adaptarse a vivir con un brazo inmovilizado. Comí con Sofía en su escuela, asegurándole que los problemas familiares son normales y se pueden resolver. También hablé con mi jefe sobre el puesto de analista senior, que ya me habían ofrecido informalmente cuando terminara mi carrera. Al final de la semana, llegué a conclusiones importantes. La actitud de mi familia me mostró una verdad dolorosa sobre cómo valoraban mis esfuerzos y sueños, pero también me dio claridad sobre mi propio valor y los límites que debía poner de ahora en adelante.
Cuando regresé a casa, ya estaba lista para las conversaciones difíciles que cambiarían nuestra dinámica familiar. Una semana después de mi graduación, salí del hotel y manejé de vuelta con un sentido de propósito que no sentía en años. Ese tiempo sola me transformó, me permitió sanar mi dolor sin la presión de perdonar rápido solo por mantener la paz en la familia. Nathan me esperaba en el porche con una sonrisa tímida. Me ayudó a entrar la maleta, y noté que la casa estaba sorprendentemente limpia y ordenada. Después supe que había contratado un servicio de limpieza, un gesto que reconocía cuánto trabajo de la casa yo llevaba encima además de todas mis otras responsabilidades. Los niños están en la escuela, dijo él. Pensé que primero deberíamos hablar en privado. Nos sentamos en la mesa de la cocina, donde tantas veces habíamos comido juntos y hecho tareas con los niños. Ese lugar tan familiar solo me recordaba lo mucho que había cambiado todo en una sola semana. He estado pensando mucho en nosotros, empezó Nathan. En cómo te he dado por sentada, en cómo no te apoyé cuando más lo necesitabas. Asentí, agradeciendo que hablara claro. Yo también he pensado en lo que necesito de este matrimonio de ahora en adelante. Dímelo, respondió, y por primera vez en años, parecía realmente dispuesto a escuchar. Necesito respeto por lo que logro, no solo palabras bonitas. Necesito un compañero de verdad, que valore mis metas tanto como las suyas y las de los niños. Necesito dejar de ser siempre la mamá de planta, la que limpia por defecto, la que siempre queda al final de la lista de prioridades. Nathan no se puso a la defensiva como otras veces. En cambio, aceptó que tenía razón. Te mereces todo eso. Ahora veo que te he puesto al final, y encima me quejaba de que no estabas presente. No fue justo, ni coherente. Hablamos por horas, con más honestidad que en muchos años. Nathan me confesó que, en el fondo, le daba inseguridad que yo estudiara más y temía que yo creciera profesionalmente más que él. Yo le compartí mi enojo por cargar con todo el peso mental de la familia mientras estudiaba. Acordamos cambios prácticos, como contratar ayuda ocasional para la casa y repartir de forma justa las responsabilidades con los niños. Cuando los niños llegaron de la escuela, tuvimos una reunión familiar. Isen, con su yeso lleno de firmas de colores, nos escuchó serio mientras explicábamos que estábamos resolviendo problemas, pero que queríamos ser una familia más fuerte. ¿Eso significa que te vas a quedar, mamá?, preguntó Sofía, con voz bajita. Sí, le aseguré. Pero también significa que habrá cambios. Voy a empezar un nuevo puesto en el trabajo, con más responsabilidades, y todos aquí tendremos que ayudar más en la casa. Para mi sorpresa, los dos aceptaron sin protestar. Isen se ofreció a cortar el pasto cuando se le curara el brazo, y Sofía dijo que ella se encargaría de separar la ropa para lavar. Parecían hasta aliviados de tener tareas claras para ayudar. En los días siguientes, tuve conversaciones igual de sinceras con mis papás y con Derek. Los invité por separado, porque no quería sentirme superada en número en estos momentos difíciles. Mis papás llegaron primero, con regalos y disculpas. Mi mamá me dio una tarjeta con un cheque bastante grande, claramente esperando comprar mi perdón. Se lo devolví, suave pero firme. Esto no es por dinero, les dije. Es por un patrón que ha existido toda mi vida. Los eventos de Derek siempre tienen prioridad, sus logros se celebran y los míos se minimizan. Mi papá me miró sorprendido. No sabíamos que te sentías así, Alicia. Ese es parte del problema, respondí. Nunca preguntaron. Nunca se dieron cuenta. La plática fue incómoda pero necesaria. No pedí promesas dramáticas ni lágrimas. Solo dejé claros los límites. Ya no aceptaría cancelaciones de último minuto ni ser siempre la segunda opción en la familia. Y ya no me desgastaría buscando una aprobación que a mi hermano siempre le daban sin esfuerzo. La visita de Derek fue igual de reveladora. Sin mis papás ni mis hijos presentes, tuvo que enfrentar su papel en todo esto. Nunca quise opacarte, me dijo. La intención no borra el impacto, le contesté. Tu carne asada pudo ser cualquier fin de semana, pero escogiste el día de mi graduación y te negaste a cambiarlo. Para su crédito, no se justificó. Tienes razón. He sido egoísta.
Creo que me acostumbré a ser el centro de atención de esta familia. Llegamos a un entendimiento que necesitaría trabajo constante para mantenerse. No esperaba que décadas de costumbres cambiaran en un día, pero ya no estaba dispuesta a aceptar ser un personaje secundario en mi propia historia. Las semanas siguientes trajeron algo de sanación. El brazo de Isen sanó poco a poco, recordándome que la resiliencia siempre puede llegar después de una herida. Mi ascenso a analista senior por fin llegó, con un buen aumento de sueldo y una oficina privada. Con el dinero extra pudimos contratar a alguien para que viniera a limpiar una vez por semana, lo que me quitó un peso de encima en las tareas de la casa que antes me tenían agotada. Nathan cumplió lo que había prometido, se encargó más de cuidar a los niños y se esforzó por reconocer mis logros profesionales en público. Los niños, al ver cómo sus papás empezaban a comportarse de otra manera, comenzaron a valorar más lo que yo hacía tanto en el trabajo como en la casa. Pero lo más significativo pasó un mes después de mi graduación, cuando Derek me organizó una pequeña fiesta sorpresa solo para celebrar mi maestría. Invitó a mis amigos cercanos y compañeros de trabajo, encargó un pastel con los colores de mi universidad y dio un discurso reconociendo mi determinación y mi inteligencia. Mis papás también fueron, y me llevaron una foto profesional enmarcada, con mi toga y birrete, que habían mandado pedir al fotógrafo de la universidad. Fue una noche muy bonita, pero más que la fiesta en sí, lo importante fue lo que representó, un cambio en la manera en que mi familia veía mis logros, reconociendo que mis éxitos merecían la misma atención y respeto que los de cualquiera. Cuando colgué mi diploma en mi nueva oficina, pensé en todo lo que había pasado después de aquel día de graduación. Lo que debería haber sido una celebración sencilla terminó convirtiéndose en el inicio de un gran cambio en mis relaciones más importantes. Aprendí que, a veces, el mayor regalo de estudiar no es el título, sino el conocimiento de una misma que viene con él. Que defenderme no significaba perder a mi familia, sino construir relaciones más sanas basadas en el respeto mutuo. Que poner límites, aunque al principio duela, al final abre la puerta a vínculos más auténticos. Y, sobre todo, aprendí que mi valor no lo define el reconocimiento de los demás, sino mi propia satisfacción y mi integridad. Al principio, los asientos vacíos en mi graduación me dolieron como un rechazo, pero con el tiempo me llevaron a entender mejor mi propio valor y a tener el valor de exigir que otros también lo reconozcan. A veces, las heridas más profundas son las que más nos hacen crecer. ¿Alguna vez has tenido que defenderte de familiares que te daban por sentado? ¿Cómo lo manejaste? Cuéntalo en los comentarios. Y recuerda, tus logros merecen celebrarse, aunque a veces tengas que ser tú mismo tu mayor fan.